Hola, buenas noches. En esta noche estamos con el señor Pedro Luis Berter Pérez, egresado de la Universidad de Sucre del programa de Derecho y actualmente es consultor para los procesos de desarrollo en adolescentes y participación en la costa Caribe eh, de UNICEF Colombia. Bienvenido, Pedro Luis. Gracias, Majo. Nada, un gusto realmente estar con ustedes hoy y pues conversar un poco sobre todo aquello que quieran saber. Ok, muchas gracias. Bueno, Jessy, adelante. Bueno, inicialmente quiero empezar con una pregunta. La pregunta trata en qué parte del territorio colombiano realiza las actividades en pro de los derechos humanos. Perfecto, bueno, mira, ahorita mi trabajo está, digamos, desarrollado en la costa Caribe, así que tengo a cargo a 5 departamentos. Estoy en Córdoba, estoy en Sucre, estoy en Guajira, estoy en Atlántico y estoy en Bolívar. Y pues también tengo incorporado a mis territorios de trabajo lo que es el Cesar. Digamos, son esos 6 departamentos, pues entre otros que ya he visitado anteriormente, en lo que estuve, en lo que fue Antioquia, también Cundinamarca, y parte de Boyacá. Ok. Una Ok. pregunta, bueno, ¿y cómo llegaste a este punto para definirte y saber que impulsar los derechos humanos era lo tuyo? Mira, es algo muy curioso porque dentro de toda mi formación a lo largo de los años, mucho más cuando estaba en el bachillerato, siempre supe que quería ser abogado. Pero mi misión no era ser un abogado de esos que iban a ganar plata simplemente a lucrarse al son de los problemas de los demás, sino al contrario, tratar de solucionar realmente los estilos de vidas y comprender la sociedad. Desde allí empecé, digamos, a ver los derechos humanos como algo muy importante y muy vitalicio. Yo creo que los derechos humanos siempre han sido la base para una sociedad como más estable y más constructiva, una sociedad mucho más incluyente y una sociedad mucho más coequipera o trabajadora. Entonces, desde ese momento supe que los derechos humanos eran lo mío y mucho más cuando se vulneran en niños y adolescentes, que en este caso es mi trabajo. Eh, Cuando ingresé a la universidad, me topé con una materia que se llamaba metodología de la investigación y una profesora maravillosa, Margarita Jaimes, que es humanista también, me dice, Pedro, investiga todo aquello que te gustaría. Y a mí solamente se me vino a mi mente población vulnerable en derechos humanos. Y desde allí empecé a formarme, digamos, académicamente eso y a ver la importancia de los derechos en aquellas personas que realmente han sido vulnerados y han estado en estado de indefensión por muchos años y mucho tiempo y que han sido invisibilizados o invisibilizadas. Desde allí nace mi intención y como que esa intriga de saber más allá de un derecho penal o un derecho administrativo es cómo se comporta nuestra sociedad mediante la obtención o la defensa o la petición de realmente un derecho humano o una dignidad en su vida. Qué bonito es saber que, bueno, actualmente existen jóvenes, existimos jóvenes que queremos el pro y el bien para la sociedad y que pues no se sigan vulnerando los derechos de aquellas personas que de pronto no tienen algún conocimiento o, bueno, a veces las situaciones hacen de que sean vulnerados sus derechos. Bueno, me gustaría saber qué actividades realizas para promover los derechos humanos en las comunidades y en las personas que abordas o que llevas a los casos. Bueno, maravilloso. A ver, digamos desde las actividades que he podido realizar desde mi carrera profesional y un poquito antes también, en temas de reivindicación de derechos. Creo que es algo muy importante en la parte de derechos humanos, el tema de no repetición que hay, digamos, de todas las formas de violencia o discriminación que se someten contra poblaciones vulnerables, mujeres, niños, ancianos, adolescentes o todo aquello realmente que se considere distinto a una normatividad, digamos, muy arcaica, muy patriarcal, una normatividad también muy heteromachista
que en las que no somos ajenos a la costa Caribe y mucho más a Colombia, que ha sido un país históricamente golpeado por la discriminación y la violencia, digamos, a los derechos humanos de las personas. Las actividades como han sido, digamos, he hecho intervenciones en Chengue, que Chengue ha sido una subregión de los Montes de María, que ha sido muy golpeada por el conflicto armado históricamente, y ahí hemos llegado, digamos, con esa formación a escuela de padres y también a niños, niñas y adolescentes de la región, mostrándoles algo mucho más distinto y diferente a su historia. Consideramos que la memoria histórica en derechos humanos es vital, pero creo que rescatar la memoria social desde la parte cívica es mucho más placentero y mucho más real de demostrar a los chicos que a pesar de tanta violencia que hubo, tienen muchos más derechos y muchas más acciones por las cuales ser felices en su territorio. También, digamos, focalizamos talleres en desarrollo adolescente y participación, porque es lo que hago desde UNICEF, en pro de identificar y de posicionar el derecho a la niñez y el derecho a la participación en todos los entornos, incluyendo zonas rojas y zonas, digamos, golpeadas pues por sea la corrupción, o sea la violencia familiar, o sea la violencia armada. Y somos esos garantes de convencer a estos chicos que la opción no es el reclutamiento, la opción no es la droga, la opción no es la venta del cuerpo y la opción no es el dinero fácil, sino que pueden, digamos, construir un proyecto de vida bajo la legalidad. Otra, digamos, de las actividades que hemos hecho es tratar de rescatar las voces de las mujeres históricamente y mucho más en Sucre. Específicamente también mi trabajo de grado fue destinado a las formas de violencia y discriminación que había contra la mujer sucreña y cómo desde la gobernación, en los últimos 12 periodos de la gobernación, se había desarrollado alguna política especial para salvaguardar sus derechos como mujeres y sus derechos humanos. Y digamos, también he realizado en presencia de muchos colegas también foros relacionados a la educación de los derechos humanos en población vulnerable. Digamos que ese foco al cual le apuntamos no solamente es a identificar o escuchar, sino también a educar sobre los derechos humanos, que muchas veces se desconocen, muchas veces lo pasamos por alto, pensando que son algo simplemente pasajero o que está en las nubes, pero lo que olvidamos es que de allí se construye toda nuestra normatividad y realmente se construye todo nuestro desarrollo como seres sociales. Muy interesante ese punto que acabas de decir y me parece muy bueno que en el departamento, en Sincelejo, se promuevan este tipo de actividades para que los jóvenes, las madres cabezas de familia, sean los promotores del cambio de su realidad, ¿cierto? Entonces, a mí tengo una gran inquietud y me gustaría saber, aparte de eso, ¿qué otros mecanismos enseñas a los adolescentes para que se apropien de sus derechos? Cabe resaltar que no solo a los adolescentes, sino a las madres cabezas de familia, a las familias como tal, a los niños. ¿Qué otras actividades promueves? Maravilloso. Bueno, mira, digamos desde mi trabajo tenemos algo muy lindo que se llama un kit adaptado para la innovación y la expresión de los y las adolescentes, pero ese kit, digamos que es una macrometodología lúdico-práctica desarrollada para niños y adolescentes, pero que está enfocada a padres, madres y cuidadores y facilitadores de todos los procesos donde los niños y los adolescentes, digamos, se desarrollen. Es una guía que nos enseña a saber enseñar y a saber darle una voz con incidencia a aquellos niños y adolescentes que más lo necesitan. Además de eso, esta guía es muy práctica y adaptable para los desarrollos con padres o esas escuelas de padres que muchas instituciones superiores o muchos centros, digamos, de reivindicación de derechos han querido incorporar, que es la familia entera. Digamos, enseñamos o nuestro foco es tratar de enseñar mediante un proceso lúdico y práctico. Cuando hablamos de personas con vulneración de derechos humanos, siempre o la mayoría de las veces son víctimas de algún tipo de violencia o son víctimas de algún tipo de vulneración, por llamarlo de esa manera, para no enmarcarlo algo tan, digamos, catastrófico, pues por llamarlo de esa manera. Y por lo general están muy desligados de su naturaleza de ser humanos en tema de recreación o el tema de aprender jugando.
digamos que para nadie es un secreto que cuando aprendemos jugando, se nos quedan los conocimientos y por eso recordamos de infancia esos juegos del yoyo, esos juegos del trompo, del avioncito y los vemos en algún lugar y los repetimos, pero es porque inconscientemente fuimos felices y aprendimos de ellos. Y pues en nuestro subconsciente o en nuestra memoria solo se quedan aquellos momentos que nos generaron mucho más éxtasis y en ese momento pues decidimos crear o decidimos desarrollar mediante una adaptación que vino desde la oficina de Nueva York, un kit especializado en este trabajo con adolescentes y para padres, madres y cuidadores, para familias enteras y que lo pudieran utilizar no solo para sus chicos, sino también para conocerse entre ellos mismos e identificarse como sujetos y sujetas de derecho. Bueno, a continuación me gustaría abordar una pregunta muy importante y es ¿a qué retos has tenido que enfrentar para definir, para definir los derechos humanos? Bueno, pregunta muy interesante porque creo que me he topado con dos retos en mi vida. Primero, la edad y segundo, la cultura, más que todo. Primero, la edad porque no es fácil llegar a hablar de derechos humanos a un grupo de personas totalmente adultas entre los 40, 50, 60 años y que sea un niño o un joven de 23 años que les diga usted tiene derechos y puede conocerlos, no es fácil que ellos se convenzan de esta forma, porque lo primero que dicen, bueno, este peladito, este chiquitico que va a venirme a decir cómo vivir mi vida si la pena la está empezando. Muchas veces me he topado con esos comentarios de buenas a primero, de buenas entradas, y a lo largo, digamos, del desarrollo de los talleres o los días que pasen en territorio, en esas intervenciones, se han dado cuenta que la edad no importa para cuando queremos expresar apoyo o cuando queremos expresar que realmente valen como seres humanos. Y el tema de la cultura también ha sido importante porque, digamos, muchas regiones o muchos departamentos de Colombia no son tan abiertos a los temas de derechos humanos por, digamos, la historia de conflictos que han tenido por el mismo gobierno. Entonces, llegar, digamos, a un territorio donde históricamente habían hablado de derechos, pero siempre se han vulnerado, y llegar otra vez a incidir en lo mismo, pues es ponerles a ellos el mismo plato todos los días. Es ponerles a ellos la misma historia triste todos los días y creo que levantan un muro cuando uno llega y dice, no, es que usted tiene derechos. Y su respuesta es, sí, tenemos derechos, nos los han hecho saber por aproximadamente 4 décadas, pero no se han cumplido. ¿Qué tienen ustedes diferentes que ofrecer? Es la pregunta que nos hacen. Y pues yo, digamos, me quedo como que, hijo de madre, ¿qué les digo ahora? ¿Cómo llego a ellos? Pero siempre hay una alternativa que es hablarle desde la verdad y desde la experiencia. Vivir en Sucre, vivir en Sincelejo es un reto. Sí, Sincelejo dicen que es el mejor vividero del mundo, que todo es económico, pero Sincelejo también históricamente ha sido golpeado por las bandas delincuenciales, por el microtráfico. También hemos tenido grupos al margen de la ley incorporados en estas zonas y a 2, 3 horas, a 1 hora nos han matado lo que es Chengue, sus regiones de Monte de María, que prácticamente lo tenemos al lado, Tolú, Corozal, San Pues, eh, también parte de Córdoba, que somos muy, muy vecinitos de ellos, el tema digamos, de la violencia y que ellos todavía recuerden eso y no nos permitan llegar a territorio y decirles una manera distinta de vivir es un reto enorme, pero como les comentaba anteriormente, hacerles saber que realmente hay algo más, hablando de la cotidianidad de lo que son, no de algo muy técnico, sino desde sus mismas historias de vidas, llena mucho más. Y creo que esos retos que son la edad y la cultura, una vez conocemos a la esencia de la persona, pues creo que se dispersan un poquito. Excelente información, muy interesante saber y de verdad que es un agrado el saber de que eres un joven con apenas 23 años y que ya tienes todo este recorrido, muy interesante. Ahora hay algo que me gustaría saber y creo que tienes eso en tus manos y es cómo percibes tú a esas personas, cómo crees tú que las personas perciben
la convicción que tienen derechos humanos, que tienen pues la facilidad de hacerlos ejercer y que como personas naturales, por ende, son sujetos de derechos. Entonces, ¿cómo percibes tú el conocimiento que tienen las personas acerca de esto? Bueno, María José y Jessica, digamos, el concepto, la educación de los derechos humanos en los territorios en los que puedo visitar es muy poca. Yo me quedo sorprendido en los territorios como las personas cuando hablan de derechos humanos creen que simplemente es la constitución política en general o creen que en derechos humanos es simplemente que tengo derecho a vivir y ya, pero no alcanzan a dimensionar lo grande y lo hermoso que son los derechos humanos y no alcanzan a dimensionar lo esencial que son en la vida misma. Los derechos humanos van más allá de nuestras fronteras, van más allá de nuestra tierra, van más allá de lo que alcanzamos a imaginar. Y ha sido tan importante que ha sido históricamente recorrido, digamos, desde su creación. Por allá alguien que se le ocurrió decir que la gente tenía derechos en una revolución y que hoy nos están marcando. A veces nos encontramos con personas que dicen que los derechos humanos simplemente están hechos para los ricos. Esa es su percepción, que los derechos humanos están hechos para la gente que tiene plata, para la gente pudiente, para la gente que estudia. Porque obviamente nos encontramos muchas veces en poblaciones donde el nivel de alfabetización no es muy alto y para ellos los derechos humanos solamente son para nosotros que somos los abogados. Ellos no conocen de eso y por eso les pasa por encima y deben dejar de pasarse por encima. Es lo que nos dicen. Pero cuando llegamos al territorio y les empezamos a decir que es que eso no está ligado a una profesión, no está ligado a un estatus económico, ni está ligado a un nivel escolar, su mundo cambia y dicen, ay Dios, tantos años yo duré viviendo sin un acceso a la salud, sin un acceso a un desarrollo integral para mis hijos, sin un acceso a la participación. Hoy puedo pedirlo por las vías de hecho correspondientes, por las vías de hecho y de derecho porque digamos no desconocer que las vías de hechos legales son más que todo que protestas, huelgas, entre otros aspectos de la participación ciudadana, pero las vías de derecho que ellos lo piden digamos, esencialmente como la acción de tutela, como el derecho de petición, que son instrumentos también de defensa de los derechos humanos que ellos no conocían. Al momento de conocerlos, pues su vida cambia. Empezamos y tenemos muchos testimonios, pues cuando estaba en consultorio jurídico también de la universidad, que llegaban o hacíamos labores sociales en diferentes barrios y se nos acercaban y nos decían, bueno, usted me está hablando que yo tengo acceso a una restratificación porque es que este barrio es estrato 1, pero me llegan los recibos de estrato 5. O yo no tengo acceso al sistema de salud, ni siquiera un subsidiado por parte del Estado. O yo realmente fui víctima del conflicto y a mí jamás se me indemnizó, jamás se me reconoció como víctima. Yo no tengo acceso a beneficios de poblaciones especiales o yo soy mujer y fui víctima de violencia y jamás tuve una atención integral. Son cosas que nos encontramos y que la gente después de la educación, que para mí es una palabra importante, después de esa educación y esa pedagogía, dicen, ok, realmente yo tengo derechos y yo no puedo seguir mirando los derechos humanos como algo exclusivo de una élite. Esto realmente es nuestro y hay que pedirlos correspondientemente por las vías de derechos necesarias y si tenemos un apoyo, alguien que cree en nosotros y que quiere escuchar nuestra voz, pues hagámosle. Y si no, vayamos a los centros autorizados por el Estado como Defensoría del Pueblo, como personería municipal, donde están diseñados para que escuchen nuestras necesidades y nos ayuden a defendernos, a hacerlos válidos. Entonces, digamos, después de todo ese proceso de educación, su mente cambia en pensar que eso simplemente está a realmente está con nosotros. Ok, muy interesante. Bueno, esto fue todo. Me encantó tu intervención. Excelente. Mucho aprendizaje, diría, mucho aprendizaje. Te agradezco nuevamente por compartir con nosotros este espacio y bueno, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, fue un placer que aportara tus conocimientos y pues muchas gracias. Que tengas buena noche. Muchas gracias a ustedes y nada,
Realmente felicitarlas porque son pocos los jóvenes que pensamos en los derechos humanos y que queremos dejar una huella y saber que hacen este tipo de cosas y que las utilizan no solamente para su academia, sino para su parte personal y para aprender un poco más de eso e interesarse por los procesos. Realmente es dichoso y nada, bienvenidas a este mundo de los derechos humanos que son demasiado lindos y esperemos hacer cosas muy lindas juntos en el camino. Así es. Gracias. Gracias. Chao.